Cordial saludo. A continuación vengo a presentar el concepto de variable y los tipos de variable. En el concepto de variables, las variables representan aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Una variable son factores, eventos o también un fenómeno que representa interés dentro de la investigación y del cual se precisa conocer pues su intensidad y su categoría. Se conoce como variable porque obtiene distintos valores. Un ejemplo es el sexo, la talla, el peso, la edad, etc. A continuación presentaré los tipos de variables. Está la cualitativa, cuantitativa, continua, discontinua, intra, la dependiente y también la independiente. La cualitativa pues son de las cualidades, la cuantitativa son de las cantidades, las continuas son los estratos sociales, ingresos económicos, las discontinuas, raza, sexo, nacionalidad, el inter, estudian grupos, naciones, acontecimientos, el intra estudia el mismo grupo, pero en diferente periodo de tiempo. El dependiente es la consecuencia o efecto de la variable y el independiente es la causa y la condición que antecede a la variable dependiente. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Marta. El día de hoy vengo a hablarles sobre las dimensiones e indicadores. Para dar inicio, pues vamos a dar un concepto que son las dimensiones y que son los indicadores. Entonces, pues se dice que una dimensión es un elemento integrante, ¿no?, de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. También decimos que las dimensiones son los elementos en los que se descompone o se desagrega una variable compleja para poder medirla, ¿no? Seguimos con el otro punto que es indicador. Entonces, ¿qué es un indicador? Un indicador es un indicio, señal o unidad de medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones. También tengo otro concepto sobre indicador. Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Entonces, pues se puede decir que no todas las variables se pueden descomponer en más de un elemento. Se dice que el caso de las variables simples, ya que las variables complejas resultan diferentes, ya que por naturaleza no pueden ser estudiadas, ¿no? Hay que tenerlo bien en claro. Y deben ser descompuestas en sus partes constitutivas o dimensionales. Aquí tomamos como ejemplo el caso de un hotel, donde tenemos las dimensiones y tenemos también indicadores. En las dimensiones iría calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. En los indicadores irían, entonces, calidad del servicio en la recepción. En el indicador sería primero que todo la responsabilidad, atención las 24 horas y dominio de varios idiomas, ¿no? Aquí tengo otra dimensión, calidad en el servicio en las habitaciones. En el indicador pues sería la limpieza que se tiene en la habitación, el equipamiento básico que se tiene en la habitación, el tiempo de respuesta a la solicitud, ¿no?, para acceder a la habitación. Otra dimensión que tengo es calidad en el servicio en el restaurante. Entonces aquí el indicador sería trato cortés y amable, calidad de comida y rigidez en el servicio. Aquí termino con mi exposición sobre dimensiones e indicadores. Muchas gracias. ¿Qué es operacionalizar una variable? Es el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir,
en dimensiones e indicadores. Hay tres etapas básicas de procesos. Dichas etapas son las siguientes. La primera es la identificación nominal, conceptual o constitutiva de la variable, que consiste en establecer el significado de la variable con base en la teoría y mediante el uso de otros términos. La segunda es la definición real de la variable, que significa descomponer la variable para luego identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio de las dimensiones de las variables actitud. Son la cognitiva, la afectiva y la conductual. En la tercera, definición operacional de la variable, que es establecer los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición. ¿Para qué operacionalizar una variable teórica? Pues sirve para tener una conceptualización clara de la variable, para convertirla a una o más variables empíricas, indicadores que son directamente observables. La siguiente es para construir instrumentos que no permitan observar dichos indicadores, y para realizar una observación o medición indirecta de la variable teórica. Operacionalizar de las variables, el paso es definición de la variable, determinar las dimensiones de la variable, establecer los indicadores y subindicadores necesarios, elaboración de las escalas de medición e indicar los ítems relacionados en el instrumento. Por último, una vez concluido el proceso de operacionalización, se elabora el cuadro, que en las variables son actitudes hacia un personaje. En las dimensiones cognitivas e indicadores, pues el juicio acerca del personaje, creencias sobre el personaje. En la dimensión afectiva, indicadores, pues es sentimientos hacia el personaje, emociones que produce el personaje. En la dimensión conductual e indicadores es intenciones hacia el personaje, tendencia que genera el personaje. Los niveles de medición son los que me permiten asignar una escala de grado o valor a la variable. Para las variables cualitativas tenemos dos niveles de medición, que son el nominal y ordinal. Para el nivel de medición ordinal encontramos que es ese proceso que me permite ordenar los datos. Por ejemplo, en las nacionalidades colombiana, canadiense, italiana, tenemos que asignarle a cada persona un lugar en el tipo de frecuencia. Para las variables ordinales son las que me permiten ordenar o jerarquizar estos datos. Por ejemplo, en la carrera militar, teniente general, general, coronel, subteniente y teniente. Para las variables cualitativas también tenemos dos tipos de medición. El primero es por el nivel de medición por intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un intervalo de 1 a 2, va a ser lo mismo tener un intervalo de 6 a 7. Para las variables de razón, tienen una característica muy importante, que es que me permiten acceder a algo que se denomina el cero absoluto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estamos contando o analizando los datos y tenemos que no hay un ingreso económico en una familia, entonces puedo colocar este cero absoluto.